listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la presencia de Guillermo Santamaría, con quien vamos a analizar cuáles son las condiciones de la lucha política e ideológica que van a involucrar al país en estos próximos 2 meses. Muchas gracias por aceptar la invitación, Guillermo. Bienvenido. Gracias a ti por permitirme compartir opiniones, puntos de vista en, en una realidad y en una situación como la que vivimos, que a veces parece más sacada de las páginas de García Márquez que de un escenario racional, ¿no? Sí, Así que bueno, estamos en Macondo, y yo creo que las condiciones pueden volverse mucho más sorpresivas, ¿no? En los plazos que vienen. Tenemos una crisis muy profunda y los poderes nefastos, oscuros poderes de la oligarquía, del imperio, le han tenido sometido al país a un bombardeo ideológico en el marco de la zozobra, de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo, del espanto, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que quiere el ciudadano, la ciudadana común y corriente, Guillermo? bueno, mira, en este contexto de realismo mágico que vivimos, yo te diría que para ponerle un poco cifras a esa pregunta que tú me dices, eh, el barómetro latinoamericano de confianza en la democracia coloca al Ecuador entre un pequeño grupo de países, donde está Colombia, donde está Panamá, donde está Guatemala, Honduras, me parece que también, que son los que tienen un más alto nivel de, de poca confianza en la democracia. Cuando, cuando tú te pones a pensar el agotamiento que tiene este sistema, en el caso nuestro, de Ecuador, tiene desde el año 79 a esta parte, efectivamente son más de 40 y pico de años de elecciones sucesivas, de ejercicio del voto por parte de algunas generaciones, y los viejos problemas siguen no resueltos. Desde que yo tengo uso de razón, el año 79, que entramos con la contienda, salíamos de la dictadura y entrábamos al juego democrático, la palabra cambio fue una cosa que nos ilusionó a casi todos los ecuatorianos. Bueno, era justo lo que Roldós plasmaba con una frase poco antes de morir, que se convirtió en el nombre del partido político, del proyecto político que él quería presidir, que era Pueblo, Cambio y Democracia. Yo creo que eran tres palabras
que inauguraban la ilusión de la gente, y yo creo que en esa situación se planteaba un gran dilema para la izquierda marxista, en torno a asumir los valores de la democracia burguesa. A la final terminó siendo esas tres palabras fundamentales: pueblo, la participación popular, contrario no solamente a la dictadura militar, sino a la república oligárquica; cambio, porque la gente estaba harta, ¿no es cierto?, de que esa modernización excluyente, en lugar de convertirse en un elemento que concrete las aspiraciones de la mayoría de la población, se convierta no solamente en una frustración, sino en algunos casos una pesadilla; y democracia, es decir, la apuesta por resolver los conflictos, por resolver los problemas en un ambiente institucional, en un ambiente de paz, en el que la voz de la mayoría sea la que cuente. A la final, esto queda frustrado, y sobre todo porque inmediatamente esta democracia se convierte en un modo de administración de una crisis continua provocada por las políticas neoliberales, pues, ¿no? Correcto, tú lo has dicho muy bien, pero vamos insistiendo en esto último. Los viejos problemas no están resueltos. Esos viejos problemas de los que tanto hemos escuchado hablar durante las campañas electorales, estas elecciones anticipadas es una más: pobreza, desigualdad, y ahora pues, el tema el tema de la inseguridad. No era este un tema que en la década del 80 o de la década del 90 preocupaba mucho a la ciudadanía. Hoy las encuestas dicen que la seguridad es lo central. Pero aquí viene este punto es muy importante, ¿no? Hay 33 ecuatorianos de cada 100 que tienen poca confianza en la democracia. Pero yo creo que es importante, Esto, Guillermo, mencionar que este índice ha variado en el tiempo. Yo no he visto el reciente que tú mencionas, pero hace 10, 15 años hubo un aumento muy importante de la fe de la ciudadanía en el Ecuador con respecto a las instituciones democráticas, lo cual contrastaba inclusive con otros países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, con Colombia y Perú nosotros tuvimos muchísimo, tuvimos un salto muy importante entre el 2006 y el 2012, me acuerdo, en este barómetro. sí, 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 correcto. Lo cual Pero marca, ¿no es cierto?, el hecho de que en el momento en que empieza a cumplir, el momento en que el sistema empieza a cumplir, hubo un proceso de redistribución del ingreso muy importante, hubo un proceso de ampliación del empleo decente muy importante, hubo un proceso de construcción de hospitales, de escuelas, caminos, claro, infraestructura, que la gente lo veía y lo percibía como que el sistema funcionaba. El problema es que nuevamente tenemos un viraje hacia el neoliberalismo con Moreno y con Lazo, y se convierte esto en la típica denuncia de la izquierda marxista, ¿no es cierto? Democracia, farsa burguesa; hambre, realidad proletaria. correcto. Lo que pasa es que aquí hay que juntar las cosas. Cuando hablamos de la poca confianza en la democracia y en consecuencia comenzamos a hablar de las debilidades de la democracia, estamos hablando de las debilidades del Estado. Cuando el Estado es captado por élites, para ponerlo en el lenguaje de Platón, no virtuosas, las instituciones se autoanulan, la presencia del Estado se atenúa, se invisibiliza, y entonces la democracia cobra raíces. Es por eso que se puede fácilmente explicar la fluctuación de esta confianza. Entonces, a la larga, cuando hablamos de la poca confianza de la democracia, estamos hablando de que el Estado como tal es el que está debilitado. Este dato es muy importante, porque mira tú que vamos a asistir a una muerte cruzada, y esta muerte cruzada propiciada por Guillermo Lazo es una muerte cruzada que casi podríamos calificarla de que la tenemos de que se queda a la mitad del camino, porque el presidente
renuncia a someterse al escrutinio de los electores. El artículo 148 de la Constitución, que es el que le da esa potestad, él dice, bueno, yo no voy a las elecciones. Es decir, sale corriendo al juicio de la Asamblea, pero también sale corriendo al juicio ciudadano, pues. Por supuesto, pero es que el juicio de la Asamblea es el que le provoca a él la salida, ¿no? Pero en realidad lo necesario era que él se sometiera al escrutinio de los ciudadanos, que era lo que la norma en la Constitución. Ese era el espíritu de las leyes, para ponerlo en esos términos Correcto, de correcto. Montesquieu, ¿no? El espíritu de la norma era ese. Es decir, a ver, son ustedes los que tienen que decidir si la oposición tiene la razón o yo la tengo. El muy orondo y lirondo dice, no, no participo. Con lo cual viola ese espíritu de las leyes doblemente. El primero, porque no permite que se ejerza la atribución de la Asamblea del juicio político, o sea, los balances y chequeos. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, no cumple con el espíritu de la ley al escapar, al salir corriendo, al huir frente al escrutinio público. Claro, ya, y recojo lo que acabas de decir. Él ya había corrido al no someterse al juicio político, porque ahí, desde mi punto de vista, él ya incurría en una violación constitucional. Él, a pesar de que dice de que la grave crisis política y conmoción interna, no había tal grave crisis política ni conmoción interna. Lo que había era un juicio político que estaba en curso en la Asamblea y que él lo elude provocando la muerte cruzada. Eso fue todo. Pero no solamente que elude, como tú acabas de decir, elude el juicio político, sino que ahora elude someterse al escrutinio de los electores, que es el espíritu de la norma. Con la ausencia de él, vamos a ir a unas elecciones anticipadas y él, por supuesto, tratando de favorecer a determinados candidatos, porque no hay duda de que él está intentando ¿Cuáles favorecer. son los tapados? Porque no aparece tampoco un candidato oficial, pero en los hechos todo el mundo sabe que, por un lado, bueno, el más obvio es Villavicencio, pero también Yacu Pérez, pero también Otto Sonnenholzer. Y Sí, también quien iba a ser uno de sus altos funcionarios, Jan Topic, ¿no? Es decir, ahí entre los cuatro están disputándose el favor del Estado, porque además está toda la maquinaria y una billetera muy abultada que lastimosamente no está siendo objeto del escrutinio ciudadano. Es decir, la maquinaria sigue operando, la maquinaria neoliberal sigue operando, no en favor de los intereses populares, que nunca lo ha hecho, pero sí de manera muy eficaz en favor de los intereses del grupo muy cerrado de los amigos del presidente Lazo, incluyendo los amigos del difunto señor Cherres, ¿no? claro, claro. Mira, punto uno, en consecuencia. Se configura una elección presidencial anticipada sin la presencia de uno de los principales causantes de esta elección anticipada, que es Guillermo Lazo. Punto uno. Y para recoger lo que decíamos anteriormente, es así como se van debilitando las instituciones. Es así. Esta cosa de la muerte cruzada, como la denominan algunos, que no, la palabra como tal no está en el texto como muerte cruzada, sino como disolución de la Asamblea Nacional, esto que no estaba incorporado en las 19 constituciones que tenemos anteriores, que es una cosa que se incorpora del 2002, del 2008, ya tú la comienzas a debilitar al comenzar a manejarla como la ha manejado Guillermo Lazo, a comenzar a intentarla manipular. Así es como se debilitan las instituciones. Lo traigo al cuento porque este es un buen ejemplo de comenzar a debilitar instituciones que son concebidas como herramientas útiles para fortalecer la democracia, pero que a la hora de aplicarlas por este manejo
tortuoso que se hace de la norma, debilita la institucionalidad. Nos vamos a ver abocados, los ecuatorianos van a tener que revisar este texto constitucional cuando se realice una reforma constitucional o cuando se realice una nueva constituyente para evitar esto que ha hecho Guillermo Lasso ahora. Claro, porque en los hechos esta institución republicana que fue construida como una respuesta a la realidad concreta del país, porque en 10 años tumbamos a 3 presidentes y a varios vicepresidentes. Entonces, la mejor forma de evitar que esto se resuelva en términos violentos era Correcto. precisamente el canalizar y la disputa y generar, ¿no es cierto?, un mecanismo de resolución del conflicto. En los hechos, ¿no es cierto?, primero, al desconocer la atribución que tiene la Asamblea a la fiscalización, con esta disolución abusiva, porque una vez iniciada el juicio político, el presidente ya no tenía derecho. En ninguna parte de la Constitución dice que el juicio político podía interrumpirse. Así Y aquí hay es. una violación constitucional, como tú muy bien dices. Pero en segundo lugar, al huir a su derecho, ¿no es cierto? Porque además es un derecho, pero no lo asume de manera responsable, ¿no es cierto? Y sale huyendo y no se presenta a la candidatura, no está cumpliendo con el espíritu de poner a consideración de la gente, ¿no es cierto? La gestión de un lado de la función ejecutiva, de otro lado la función legislativa, y lo que convirtió es en una renuncia a plazos. Sí, lo que ha convertido él, la muerte cruzada en los hechos, en realidad, es una manera de ganar tiempo y una manera de intentar retirarse sin contratiempos mayores. Pero este ganar tiempo, esto es muy importante subrayarlo, porque es un ganar tiempo en el que está operando de manera cuasi dictatorial, en la medida en que tiene un alto control de la Corte Constitucional, entonces no hay balances y chequeos y puede a lo que le dé la gana, ¿no es cierto?, designar como decretos, leyes de emergencia económica a cualquier cosa que le dé la gana. Utiliza el tema de emergencia económica a su antojo, ¿no es cierto?, para actuar de manera dictatorial en el país. Y lo ha intentado, lo ha intentado. De hecho, la Corte Constitucional le ha permitido ya un decreto, me parece ya, y el otro se lo ha detenido, este de las zonas francas que quiso ponerlo. Y claro, fíjate que ahí tenemos el típico caso de debilitamiento de la democracia por el manejo de las élites de manera tortuosa de la norma. Este es un escenario, este es Claro, uno. porque la Constitución en ese sentido es muy clara, muy explícita. Decretos, leyes de emergencia económica. Sí, Entonces, se supone que es algo primero urgente, ¿no es cierto? De algo que, como dice su palabra, que emergió, algo que sobrevino, algo que no estaba previsto y que requiere una respuesta, pero que además está estrictamente restringido al ámbito de lo económico. Y ni lo uno ni lo otro, la agenda neoliberal extremista que ha venido manejando y que venía manejando desde los think tanks que tenía en la Cámara de Comercio de Guayaquil, este Instituto Ecuador Libertario, ni sé cómo que se llama, el Opus Dei, ¿no es cierto? Que han estado viendo cómo le hincaban el diente al país desde hace años, pues ahora están aprovechando para salir con todo, ¿no es cierto? Mientras el país está entretenido en la telenovela de las elecciones, pues ellos van a repartirse el pastel a como les dé la gana. Una cosa muy grave. claro, ahí está la otra distorsión que habrá que revisarla cuando existe el escenario de una constituyente o de reforma constitucional, para no dar margen, porque ese no es el espíritu de la norma. El espíritu de la norma no es convertirlo al señor en un dictador, ese no es el espíritu de la norma, de ninguna manera. Él lo está abusivamente, arbitrariamente, está intentando hacerlo, ¿no? Esperemos que la Corte Constitucional, que ya tú bien las has calificado, es una corte con unas decisiones medias extrañas ahí, hay un juego de intereses en el interior de ellos, no le haga el juego. Esperemos que en estos 6 meses no terminemos con que la nueva asamblea tenga que revisar todas las decisiones que este caballero ha tomado, porque es facultad de la nueva asamblea revisar las decisiones de este señor. ¿Ok?
que también deben tenerlo bien claro, ¿no? No se trata de que ellos trabajen así de manera arbitraria. Pero en definitiva, la idea central es que las instituciones democráticas que de alguna manera separen, que de alguna manera la gente que hace política busca instalarlas para que la democracia sobreviva o se mantenga, encuentran las élites, en este caso Guillermo Lazo y su grupo, encuentran la manera de volverlas tortuosas. Esto es lo que debilita el sistema democrático, sin duda ninguna. Esta Ahora, manera tú de mencionas ejercer aquí el poder. un elemento que es crucial y que lo habíamos conversado ya en otras sesiones en el pasado, que era esta disputa que se daba, ¿no es cierto? Y respecto a cuánto le toca a cada una de las fracciones de la oligarquía. Y esto atravesado también por la disputa geopolítica que tienen entre los intereses vinculados al eje angloamericano en declive versus el ascenso de la presencia de otras fuerzas económicas, no solamente China, ¿no? Aquí en el caso del Ecuador ha sido muy evidente la vinculación del Ecuador a mercados, digamos, heterodoxos desde la época en que existía la Unión Soviética, porque buena parte del banano iba hacia allá y no era el Partido Comunista del Ecuador prosoviético el que exportaba el banano, sino Luis Noboa Naranjo, pues, ¿no? El que inauguró Claro. eso y que empezó además como contraparte a importar los carros Lada, me acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante porque buena parte de el gran capital nacional, sobre todo vinculado a la actividad productiva, está involucrado a los países, tiene un importante peso tanto en la exportación como la importación con respecto a los países de Europa Oriental, incluyendo Rusia, que ahorita están en plena disputa geopolítica. Entonces, se plantea un problema que no está resuelto y que no aparece en la superficie, que tú muy bien mencionas, que es este juego de intereses detrás de las instituciones que precisamente están socavando la legitimidad republicana y el funcionamiento adecuado de esas instituciones. La disputa interoligárquica, la disputa interimperial no ha acabado y tiene que seguirse dando en el marco de estos, que no serán 6 meses, podrán ser 8 meses, ¿no es cierto?, de transición en el cual Guillermo Lazo, aunque aparezca debilitado, sigue, ¿no es cierto?, haciendo daño al país, sigue teniendo la capacidad de gobernar de manera dictatorial y está mencionándose el tema, por ejemplo, hicimos un excelente programa con Daniel Ortega en el que se denunciaba muy tempranamente el hecho de que en la práctica parece que ya se vendieron las Islas Galápagos, pues es una cosa equivalente a la venta de la bandera. Claro. Hemos hablado con Marco Acuña del tema en las eléctricas y sobre todo en aquellas vinculadas al tema de las energías renovables, con contratos más bien dicho, con reglas de contratación que favorecen empresas solamente estadounidenses, en detrimento no solamente de otras empresas de afuera, sino de empresas nacionales. Claro. Y se está hablando el tema de las privatizaciones, de la privatización del Banco del Pacífico, de las propias hidroeléctricas, de la refinería, los contratos y la renegociación de los contratos de petroleros, el tema del OCP, la entrega del OCP, que parece ser que todo esto lo van a seguir feriando. Lo que no ha quedado claro con el asunto del subsidio que ha dicho el presidente del Banco Central, que les van a dar a los banqueros que han tenido las ganancias más largas durante todos estos años, ¿no es cierto?, extraordinarias, incluyendo el Banco de Guayaquil, más de ciento y pico de millones de dólares, pues les van a dar un subsidio adicional. No hay plata para los hospitales, pero les dan plata a los banqueros. El IES comprando con la plata de los afiliados, con la plata de los jubilados, comprando la cartera, ¿no es cierto?, de los créditos vinculados de los grandes bancos, incluidos los del padrino del señor presidente de la República y del difunto señor Cherres. O sea, estamos hablando de una capacidad de reparto terrible. Y todo esto se está dando en el marco de las elecciones. Entonces, buena parte de las sorpresas van a estar vinculadas a este juego de intereses que aparece invisible, que está como en la película esa del Mago de Oz, detrás de Sí, la cortina. sí, 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 sí.
tú sacas a la superficie todo el juego de intereses que hay detrás. Yo quisiera puntualizar algo más ahí, y es por las declaraciones que hace Guillermo Lasso. En estas elecciones anticipadas, él ha insistido al periodismo internacional y en el nacional también, de que él es un demócrata y de que producto de que él es un demócrata es que él ha recurrido a este instrumento que está en la Constitución. Aquí lo que estamos develando es que él ha recurrido al instrumento para envilecerlo. Aquí lo que estamos demostrando es que él ha recurrido al instrumento para distorsionarlo. Y eso es lo terrible en el juego democrático, cuando ocurre esto de aquí. Mira estas elecciones tan especiales, estas elecciones anticipadas. 8 binomios presidenciales, 8. Primera característica. En el 2021 hubieron 16, tú recordarás, 16. Es decir, hay 8 menos. Alguien podría decir, bueno, como hay menos, tal vez ha mejorado la calidad de este proceso electoral, ¿no? Hay menos actores en el escenario. Pero comencemos a mirarlos y vamos a tener una primera característica en estos 8 binomios. La primera es que hay una sola mujer. Una sola mujer. Los otros 7 son varones. El otro elemento muy importante, pero muy importante, que le podríamos meter el diente, es el tema de la edad. No hay ninguno por encima de 60 años. Todos están por debajo de los 60 años. Y el menor es Daniel Noboa con 36 años. Es un tema muy importante. Los 2 últimos viejos que han salido de la contienda fue Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso. De esa generación, en la contienda electoral no queda ninguno. Elemento importante. Y el otro elemento En la que anterior elección, el más joven era, y apareció como una audacia increíble, el más joven era Andrés Arauz, ¿no? Andrés Arauz. Sí, sí, correcto. Ahora, este otro que te voy a puntualizar es grave, este sí es grave, porque este introduce un elemento, nos confirma la debilidad del sistema electoral. Este sí es grave. ¿Y sabe cuál es la gravedad? Que 7 binomios presidenciales, a excepción de Luisa González y Andrés Arauz, los otros 7 han tenido que alquilar partidos políticos, alquilar movimientos políticos. Claro, lo cual atenta, pero de principio contra la institucionalidad, contra el hecho de la estructuración de partidos, de tendencias De, serias, de de rendición todo, de cuentas, o de sea, todo, de todo, y de es todo. un culto al oportunismo, pues. Porque en el caso de la Revolución Ciudadana, fue una situación en las elecciones anteriores, ¿no es cierto?, en el que había una persecución política que iban destruyendo las opciones, que iba construyéndose, digamos, con tiempo. Es decir, no hay una opción directa. Pero en el caso de otros, ¿no es cierto?, es claramente el hecho de que se alquilan los vehículos, se paga por eso. Es decir, es un tema de mercado. Correcto. Es un tema, se compra. Simplemente compras tú un partido o un movimiento político hoy por hoy, como que vas al mercado, exactamente como que vas a un mercado, hay una feria. Daniel Noboa ha tenido que ir a recurrir con un movimiento que él tenía pequeñito, lo ha metido ahí y se ha juntado con, me parece que es eh, la 35, me parece que es, ¿no? La 35, que ese sí está reconocido por el, por el, por el Consejo Nacional Electoral. Y me parece que también en la lista 4
Daniel Noboa. Este otro señor, Bolívar Armijos, se ha tenido que recurrir a un movimiento que lo hicieron en la época de Lenín Moreno, Amigo, ¿no? Que de famoso Mendoza, lo Bueno, recordarás. Lenin Moreno, creo que tiene, los hermanos de Lenin Moreno tenían ya preparados los partidos justo para la venta, pues porque no había ninguna ideología y lo que buscaban es al mejor postor nomás. Entonces, les está O sea, resultando un excelente negocio. yo no diría que no tenían ideología. Yo diría que tienen una ideología tutti frutti, como decíamos los de mi generación, ¿verdad? Una ideología chimichurri ahí. Y con eso van. Pero lo interesante de esto es el señalamiento que haces, ¿no? Es decir, son partidos que fueron construidos de principio sin principios. Es Para decir, venderlos, partidos que de principio estaban ofrecidos al mejor postor. para venderlos. Fernando Villavicencio ha hecho lo mismo. Fernando Villavicencio, este es peor, ¿verdad? Este se ha ido a aliar para que le puedan calificar su candidatura, se ha ido a aliar con quien se había insultado públicamente, que es la señora María Paula Romo. Además, con un tema gravísimo, porque involucraba el tema, no solamente el tema de la corrupción, primero de la corrupción, segundo era de la corrupción en torno a la salud pública, que había sido tan maltratada, cuyos presupuestos habían sido mutilados en plena pandemia. Es decir, fruto de una política que en definitiva fue causante de decenas de miles de muertes evitables. Es Claro, muy importante ubicar, no es que fue castigo divino, es que pudieron haberse evitado esas muertes, pero el gobierno de Lenin Moreno, con la presencia fundamental de sus autoridades, empezando por la propia María Paula Romo, por el ministro de Economía que después fue premiado con un cargo en Washington, pero también con Otto Sonnenholzer, pues, que también estuvo involucrado con esa gestión de la pandemia. Entonces, esta situación, ¿no es cierto? Es decir, de lo poco que dejaron, de la poca plata que dieron para cuidar la vida de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Estuvieron también negociando, ¿no es cierto? También estuvieron generando corrupción y ahí estuvieron los Abdalá Bucaram, y estuvieron, inclusive recuerdas que estuvieron de una manera muy curiosa, ¿no es cierto? Ciudadanos israelitas que formaban parte de la cápsula de seguridad del vicepresidente Sonnenholzer. En ese momento, vinculados, ¿qué hacían funcionarios israelitas? Probablemente agentes del Mossad metidos, protegidos por la cápsula de seguridad de las máximas autoridades del Estado en la corrupción de los hospitales, medrando los pocos recursos públicos que ya habían sido, ¿no es cierto?, vulnerados, provocando decenas de miles de muertes. Una cosa gravísima. entonces tú tienes a Villavicencio como candidato, auspiciado por la señora María Paula Romo. O sea, él no pertenece a ese partido, él se ha ido a meter ahí. Él lo ha comprado, ¿verdad? Lo ha comprado. Veamos el otro. ¿A quién más tenemos? Otto Sonejón. ¿Quién apoya a Otto Sonejón? ¿Cuál es el partido de él? Él además, que te quiero decir, que también esto es muy importante, todos estos, y en particular Otto, hacen política desde la antipolítica, Mm. con la antipolítica. Yo no soy político, pero vengo a hacer política. Mire, yo no quiero hablar ni de izquierda ni de derecha, yo quiero hablar de las cosas buenas y utilizan este lenguaje de bondad que a algún marquetero se les ha ocurrido que con eso le atenúan las dificultades políticas. Es decir, la antipolítica para hacer política, ¿no? Con lo cual justifican justamente la subasta de partidos. Porque si los partidos son un asco, ¿no es cierto? Son la porquería, la política es una porquería, Eso, los eso, partidos son los instrumentos de la eso. porquería, ¿no es cierto? Y entonces Ah, ellos tienen que entrar al mejor postor justamente comprando un vehículo para poder participar en la misma porquería. en la misma porquería. Ellos son los primeros que hacen el discurso de que todo esto es culpa de los partidos tradicionales, todo esto es culpa de los partidos, pero ellos no tienen ningún escrúpulo en ir a comprar un partido. Y no importa que sea un partido o un movimiento que
los haya calumniado, denunciado o lo que fuese, pero ellos no importa que hayan hecho un espectáculo previamente de confrontación, no les importa. Ese es el caso de Villavicencio. Claro. Mira que estamos solamente en el caso de Villavicencio, ya vamos a ver los otros, porque este es un punto muy importante. Es que no es uno, son los 7, de 8, 7. De 8, 7. ¿No? Es que tú dijeras, no, es un hito. No, es que no es un hito. De 8, 7. Los 7 han alquilado partidos políticos y movimientos. No es que se han puesto a construir un partido político, a hacer equipos interdisciplinarios para estudiar la realidad del país, para administrar el país. No. Ellos simplemente de manera muy pragmática voy a participar en esta elección y voy a comprar en el mercado que hay uno que me lleve. Ya veré, cuando llego, ya veré qué hago. Bueno, me Ya veré. parece que los casos más patéticos tienen que ver con partidos ideológicos y estructurados, ¿no? Históricos, como por ejemplo el Partido Socialista. Está a punto de cumplir los 100 años de la fundación del Partido Socialista por hombres preclaros como Ricardo Paredes, como Manuel Agustín Aguirre, ¿no? Que estuvieron en Claro. ese proceso, que fueron además elementos de una tremenda innovación en el mundo intelectual, no solamente en el mundo político, es decir, con unas propuestas intelectuales, con unas propuestas de sociedad, con unas propuestas de país que realmente replantearon lo que fue la vida social del siglo XX y que de alguna manera contribuyeron a que la historia de nuestro país en este siglo, con sus altibajos y que nada fue perfecto, pero no haya pasado por los derroteros de violencia que han tenido nuestros países hermanos. Termina siendo, ¿no es cierto? Primero, en esta subasta de partidos, termina siendo primero el vehículo, dicen ahora está de moda decir el vehículo de un candidato que había sido parte de esta internacional de la extrema derecha que firmó el manifiesto de Vox. Freire, que ahora creo que está con Topic, ¿no? Por otro Sí, lado, ahora estuvo mira, en algún momento con Villavicencio, que Villavicencio también se decía que era de extrema izquierda y después aparece sin ningún empacho, ¿no es cierto?, vinculado a la extrema derecha. Y claro, luego aparecen los que le apoyaban a esta propuesta supuestamente de izquierda, aparecen apoyándole a Pérez Guartambel, que también es otra cuestión así totalmente amorfa, sin ningún tipo de contenido, ¿no es cierto? Es las apariencias de que es medio hippie, es buena gente, está a favor de la naturaleza, pero en realidad lo que está es favoreciendo los intereses, como lo bien lo mencionó con su proyecto del agua, ¿no es cierto? Los intereses de las bolsas de valores. Y luego aparece el otro gran partido que también era ideológico, ¿no es cierto?, que era la socialdemocracia, la izquierda democrática, y que ahora aparecen tanto la izquierda democrática como tal, como su derivación, que fue Avanza, creo que es, ¿no? Le están apoyando a eh, Sonnenholzer, que es un neoliberal, abiertamente neoliberal. sí. Y ya que topas a Schonenholder, veamos a Schonenholder. Schonenholder fue vicepresidente de Lenín Moreno y todos recordamos aquí cómo llega a la vicepresidencia, ¿no? Él llega fruto de una designación en la Asamblea Nacional, luego de que María Alejandra Vicuña había sido destituida, ¿verdad? Él, ¿cuál es el mérito de Ramón Schonenholder? ¿Era un político? No. Se Se había llama puesto Ramón, ¿no allí, es Otto? No sabía. ¿no? Él había sido presidente de AER. Su padre tiene, yo conozco al padre de Otto, Ramón Schonenholder, empresario de medios de comunicación, también fue banquero en su momento Ramón. Bueno, pero Otto, eso era lo que había sido gerente general de Radio Tropicana en Guayaquil y la presidencia de AER. En qué banco estuvo el papá de Otto? El padre de Otto estuvo en el Banco Tunguragua, Mm, que quebró ese Banco Tunguragua. Él fue el gerente propietario de ese banco por un par de días. Bueno, eso merecería un análisis más especial, más especial. Pero bueno, Ramón, con su hijo Otto, o su hijo Otto, va a la vicepresidencia
está por 2 años, y ahí el principal rol que él cumple ahí, y que fue motivo también de crítica, fue su papel en la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasó con él? Él terminó saliendo del gobierno abruptamente y También escapando, pues, también escapando, también porque escapando. no había cumplido su responsabilidad con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Las críticas de su paso por la vicepresidencia fueron duras porque se decía que él se tomaba fotografías, esos selfies, ¿no? Eso eh, que ahora son, que ahora son los adolescentes muy afectos a eso. Él iba a un hospital y se hacía un selfie, ¿no? Cayó tan mal la actitud de él durante la pandemia que fue duramente cuestionado, duramente criticado, porque se observaba que era una manera de promoverse con el aparato estatal para una futura candidatura presidencial el 2021. Se fue de la vicepresidencia y dejó la incógnita de que si participaba o no participaba. No se puso a hacer partido político, sino que simplemente se fue. Finalmente no participó en la ¿Y contienda del cuál es tu 2020. hipótesis? ¿Qué frustró su proyecto? Porque era evidente que su proyecto era participar en las elecciones del 2021, que capaz, por ser joven, por tener apellido extranjero, capaz que atraía los votos de buena parte de la juventud que en los hechos terminaron votando por Herbas. ¿Por qué crees que se frustró la aspiración de Otto de participar en el 2021? Yo creo que hay un elemento que me imagino detuvo esa candidatura, que fue la presencia de Guillermo Lasso en el escenario. Mm. Era una candidatura que ellos la estimaban que debían apuntalarla y que una presencia de Otto podía debilitar esa candidatura, ¿no? ¿Y qué Y hicieron? ¿Pero qué hicieron? Algunos dicen que fue brujería justamente de María Paula Romo, y el hechizo fue a través de estos ciudadanos israelitas que estaban en su cápsula de seguridad, inclusive que vivían en su propio edificio, pues, ¿no? Protegidos por la cápsula de seguridad y que después hacían los chanchullos con los hospitales y el señor Bucaram. bueno, la fiscalía abrió una investigación por posible peculado a él y a otros funcionarios del gobierno. Pero esa indagación, yo que conozca, nunca prosperó. Ni Se quedó tampoco en ha la... prosperado nada del tema del delito que cometieron estos israelitas, pues. Que además, insisto yo, es el mismo misterio, ¿no es cierto?, de la podredumbre que se está dando al interior de la fuerza pública con la presencia de estas fuerzas extranjeras y en el que aparecen vinculados con el crimen organizado, pues. Y Claro, después no se sabe nada de qué pasó con ellos. Yo vuelvo a insistir en lo que pasó con Rangasid, acuérdate, en la época de Febres Cordero, ¿no? Que tenía como centro de operaciones al Banco Central del Ecuador. Entonces ahorita claro. vuelve a aparecer esta situación en la que inclusive en algún momento creo que hasta los cogieron presos, pero después no se volvió a saber nada de esa situación. Ahora, ¿a quién recurre el Otto? A un partido recientemente construido que se llama, me parece, Suma, ¿verdad? Suma. Y avanza. Volvemos a lo mismo. Partidos de alquiler. Pero con el apoyo de la izquierda democrática. Recuerda que Avanza se sale de la izquierda democrática. Suma también recoge a una buena parte de los candidatos, sobre todo los candidatos seccionales que habían sido desechados por Alianza País en ese entonces y por la izquierda democrática, son articulados por Suma. Y así se organizan pues estos dos partidos a nivel nacional. Entonces, más o menos responden a esas redes clientelares que de alguna manera fueron Sí. prohijadas por la izquierda democrática, ¿no? En el caso de Suma tienes un candidato que lo partió al Partido Social Cristiano en Guayaquil, Claro. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte le quitó una votación significativa Pero al que partido. tampoco fue en el origen, Guillermo. Pablo Duarte también
entra al partido una vez que ya está constituido, o sea, ya en la subasta, ya lo compra, o sea, Correcto, ya en no la es en los subasta. orígenes, ¿no? Correcto, en la subasta, correcto. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos Analizando esperando ahorita, ¿no? El tema y, de la descomposición del sistema de partidos. y evidenciándolo? Porque ahí están los hechos, no estamos, aquí no hay opiniones, son hechos, ahí están, ¿verdad? Oye, a propósito de la elección de Otto, también me parece que habría que recordar, ¿no es cierto?, ahí la mano mágica de Heinz Müller. ¿Te acuerdas? Hace casi Sí, 60 años, ¿no es cierto?, con tres votos, él consiguió que la Asamblea Constituyente le elija a Otto Arosemena Gómez como presidente de la República. Entonces, ya, esa mano sí, mágica parece que otra vez apareció a propósito de los apellidos, ¿no? En sí, ese sí, tipo de sí, circunstancias. sí, 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 sí. Ahora miremos a Jan Topic. Pero antes de Bueno, eso, solamente, ¿por qué no completas esta cuestión? ¿Qué pasa? Ya hemos visto desde la perspectiva de la candidatura, pero veamos desde el otro lado. O sea, hemos visto desde el lado de la demanda, pero veamos desde el lado de la oferta. ¿Qué pasa con la izquierda democrática? ¿Por qué un partido tan estructurado, tan ideológico, con un trabajo de base, tan, digamos, vinculado a lo que fue el proyecto del retorno constitucional, conjuntamente con la entonces democracia popular, que después fue totalmente destruido por el propio Osvaldo Hurtado? ¿Qué convierte a ese partido tan estructurado en un partido tan descompuesto o más descompuesto, ¿no es cierto?, que lo que podrían ser los partidos clientelares hechos ad hoc a conveniencia del líder de turno. déjame decirte un elemento muy importante. Yo conocí a Ramón Sonneholder, a Ramón, allá por la década del 80, cuando, cuando eh, librábamos una batalla interna en la izquierda democrática. Yo era secretario general, director nacional era Javier Ledesma Ginata. Rodrigo Borja había perdido las elecciones con Febres Cordero en la segunda vuelta electoral por haberse ido a Aruba a descansar después de la primera vuelta y originó una hecatombe interna de eso. Y bueno, estábamos en esa situación y decidimos ir a unas elecciones internas para elegir al candidato presidencial. Nosotros, en nuestra despreocupada juventud entonces, decidimos irnos en contra de la institucionalidad del partido y candidatizar a Raúl Bacacá. Y ahí conozco a Ramón Chunegorte, quien nos apoya intensamente en esa aventura que terminó mal, porque Borja nos terminó votando a Fernando Larrea, a mí y a Carlos Ceballos, y Javier Ledesma terminó desafiliado del partido. Eh, ese antecedente, además de esta peripecia que brevemente la cuento como dato y también como anécdota, no hay ninguna duda de que ese partido, que era un partido que tenía un lugar en la entonces Internacional Socialista, que tenía un lugar en el espectro internacional, como la Internacional Socialista también tenía una actividad muy intensa, una comunicación muy intensa en ese entonces, y que tenía un liderazgo con Borja. Y fíjate tú que estoy hablando del liderazgo de Borja, a pesar que nosotros lo confrontamos internamente y nos echaron, ¿no? Borja era un hombre que estaba formado, Y que no era que un liderazgo solo nacional, ¿no? Tenía una presencia internacional importante, también en el sentido de que no era solamente en el plano político, sino en el plano intelectual. A correcto, pesar de que los chistes de esa época, recuerda mucho las estupideces que se dijeron con respecto a Andrés Arauz, ¿no es cierto? Diciéndole que era lelo, diciéndole que era tonto, diciéndole que era ignorante. Y para entonces Borja había escrito unos libros que después se convirtieron, su tesis de grado que después se convirtió en enciclopedia política, pues, ¿no? correcto. La enciclopedia política que la citamos constantemente, todo aquel que hace política tiene que recurrir
a la enciclopedia de Rodrigo Borja. Y antes de eso, fíjate tú que está en internet, la puedes consultar. Hay una cosa pequeñita de también un abogado de todo. ¿Y por qué cito todas estas cosas? Porque estamos hablando de Sí, políticos sí. que sí tenían una formación académica, Ujú. que sí hacían política desde la reflexión, desde la racionalidad, no simplemente desde el bolsillo, ¿verdad? Así Sino que es. pensaban el Y país. sin embargo, gente tan cercana a él como Gonzalo Ortiz y Andrés Vallejo, ¿no es cierto?, terminan en este gobierno tan vinculado precisamente al bolsillo. Claro, y es que en Inclusive este, el bolsillo de los amigos del difunto señor Cherres, pues. O sea, claro, terrible. en este mare magnum la gente se pierde, ¿no? Se pierde, se vuelve tránsfuga. Me refería yo a ese, no quiero dejar pasar. Alejandro Román Armendáriz fue el primero que hace un pequeño compendio, un pequeño diccionario político. Borja le denomina enciclopedia, pero Alejandro le denominó diccionario político, ¿no? Y que es Y justo Alejandro Román Armendáriz, para nuestra audiencia más joven, es precisamente uno de los pilares de este proyecto del difunto Roldós, ¿no es cierto? Que fue ah, cegado con el asesinato de Roldós, que era Pueblo, Cambio y Democracia. claro, claro, él fue un hombre brillante, ¿no? Yo tuve, yo tuve el privilegio de trabajar con él, hicimos una revista que se llamaba Impacto, y a mí me tocó trabajar, yo era joven, pues en ese entonces hacía toda la redacción política. Ya él había salido de la Secretaría General de la Administración cuando hizo la revista, ¿no? Pero bueno, me refería a que la izquierda democrática tuvo un liderazgo en Borja. Borja se recorrió el país unas 20 veces, 25 veces o 30 veces, no sé cuántas, junto con los demás dirigentes que estaban al frente del partido, estructurando ese partido, convirtiéndolo en un partido que él denominaba de masas. Nunca llegó a ser Izquierda Democrática un partido de masas por las características del propio Rodrigo Borja, ¿no? Que no era un líder de masas, pero aglutinó a lo mejor de cada provincia en ese entonces. Hubieron dificultades, hubieron problemas, pero ese partido también tuvo los vicios, no fue una cosa perfecta. Luego después, si tú recordarás, ese partido tan ideológico y con tanta efectividad electoral que lo llevó a Borja a la presidencia luego de Febres Cordero, para mantenerse tuvo que repetir Rodrigo Borja su candidatura a presidente de la República, porque era la única manera como ese partido podía mantenerse. ¿Qué había pasado? Que Borja mutiló a las generaciones jóvenes que veníamos detrás y no permitió que eso creciera. Entonces fue achicándose, 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 hasta terminar ahora en un partido de estos comodín, ¿no? Que se coloca en cualquier lugar, que se acomoda en Y cualquier lugar, lastimosamente sin también con interpelar. esta internacional socialista cada vez más desfigurada, es decir, la época de un Willy Brandt, de un Kreisky, un Olof Palme, está totalmente en el pasado y ahora es peor que una internacional neoliberal, ¿no? Ya han perdido en Claro, muchos casos, claro. hasta esa decencia del equilibrio de poderes a nivel internacional, ¿no? Estuvieron apoyando a Guaidó, han estado apoyando intervenciones imperialistas, apoyando golpes de Estado, como por ejemplo estuvo apoyando el golpe de Estado en contra de Evo Morales en Bolivia, una Ah, cosa sin descuidar el hecho de que hay gente muy decente al interior de esa corriente, ¿no es cierto? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tenemos un proceso de degradación, de descomposición que es local e internacional, ¿no? correcto, correcto. Sí, 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 sí. Que las referencias internacionales también se deterioraron, ¿no? Entonces ese partido ha ido en ese deterioro y es uno más hoy, tal como tú describes al Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista
el Partido Socialista se ubicó, ahora, ¿a quién está apoyando el Partido Socialista? Creo que está con Pérez Guartambel, Ahora, y antes, ¿a quién apoyó? a Pedro Freire, quien firmó con Vox y la extrema derecha mundial, No, pero asómbrate, antes apoyó al amigo este de Villavicencio y a Villavicencio. y a Villavicencio, claro, claro, claro. Claro. Villavicencio llega a la asamblea con el apoyo de este partido ideológico llamado Partido Socialista. Y el candidato presidencial es este señor, ¿cómo se llama? Que obtuvo 50.000 votos nada más. Eh, eh, que trabaja en la Universidad Andina. Ya se me va a venir el nombre. Enrique Ayala. No. Fue candidato presidencial y terminó 13º, 14º. Pero bueno, Y todo me parece que es muy importante este proceso, ¿no? A propósito de las dinámicas de estas estructuras que en algún momento levantan, porque estamos hablando de un partido socialista que también ha tenido historias de oportunismo, pero a lo largo, digamos, de su trayectoria ha tenido también momentos muy lúcidos, ¿no? En el Partido Socialista, claro, sobre todo las versiones de claro. Manuel Agustín Aguirre, de Telmo Hidalgo, y ahora lastimosamente están nuevamente juntos personas que se odiaban y que se deprecaban públicamente, ¿no es cierto?, unos a otros, como Víctor Granda por un lado, Manuel Salgado por otro lado, Enrique Ayala por otro lado, creo que Diego Delgado también, aunque supuestamente tienen un discurso cada vez más revolucionario, en los hechos coinciden, primero en su anticorreísmo y segundo en su forma de apoyar taimadamente políticas neoliberales, ¿no? Estos partidos en la historia del Ecuador han tenido un papel positivo y un papel trascendente. Hoy, con todo esto que estamos viviendo, de este mercado de movimientos y este deterioro y esta prostitución de los movimientos políticos, están convertidos en uno más en el tablero, ¿no? Y las justificaciones que ellos dan abundan, pero al final contribuyen es a este estercolero. Esto es una de las señales de que la democracia ecuatoriana se encuentra en un momento terrible. Antes de que entremos al Partido Social Cristiano y Jan Topic, yo creo que es muy importante Sí, mencionar, precisamente porque brilla por su ausencia, a la democracia popular, después democracia cristiana, que también en su momento, ¿no es cierto?, fue uno de los grandes protagonistas de este sistema de partidos moderno, racionalista, en contra de, supuestamente en contra del tema clientelar, ¿no es cierto?, y que tenía una profunda discusión intelectual tanto al interior como a nivel internacional, con la Internacional Demócrata Cristiana. Luego bueno, Hurtado termina destruyendo todas las distintas tendencias, ¿sí? Y le convierte al partido en un partido de extrema derecha, yéndose en contra, porque a Osvaldo Hurtado habría que mandarle a leer El poder político en el Ecuador, el libro que él mismo escribió hace 50 años, ¿no? O sí, La sí, Organización Popular en el Ecuador, o Dos Mundos Superpuestos. Es decir, aquí es una cuestión en que la traición, porque en el caso de Correa, ¿no es cierto?, tuvo un Lenin Moreno que le traiciona, pero aquí es Osvaldo Hurtado el que traiciona a Osvaldo Hurtado. Entonces, importantísimo ubicar cómo se da esa situación, pero también entender un proceso muy parecido al que se daba en el Partido Socialista, que supuestamente figuras que se odiaban mutuamente, que se habían atacado públicamente por décadas, en los hechos estaban actuando conjuntamente. ¿Qué será? Que hay algo por debajo del mantel, ¿no? En el caso del Partido Demócrata Cristiano también, detrás de Trujillo, que supuestamente se odiaba con Hurtado, estuvo el equipo de Hurtado todo el tiempo. Como claro. apareció, ¿no es cierto? Supuestamente estaban peleados con Maguad y estuvieron con Maguad. Supuestamente estaban peleados con Noboa y estuvieron con Noboa. Supuestamente estaban peleados con Lazo y han estado todo el tiempo y siguen estando con Lazo. Entonces, me parece que es muy importante ubicar por completitud, ¿no es cierto?, el ubicar ese espectro. ¿Cómo entiendes tú este proceso de descomposición de fuerzas que han tenido, digamos, no solamente tanta fuerza, tanto condumio, sino también tanto financiamiento internacional?
Pero mira tú lo que acabas de, ya que estamos bien, estamos muy bien en la reflexión. Partido Social Cristiano, para emularlo a lo que pasó con la izquierda democrática. El Partido Social Cristiano en esta elección anticipada, aunque es un poquito más digno, pero también le está ocurriendo lo mismo. La candidatura de Jan Topic es una candidatura personal de él, a la cual el Partido Social Cristiano apoya, pero no es un militante del Partido Social Cristiano, Jan Topic. ¿Ah? Y el Partido Social Cristiano venía como opositor al actual gobierno de Guillermo Lasso actuando. Y sin embargo, Jan Topic tiene un antecedente. El antecedente de Jan Topic en abril de este año era un firme candidato a reemplazar a Diego Ordóñez en la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Lasso. Su candidatura se cae. ¿Por qué se cae? Porque comenzaron cuestionamientos en los medios de comunicación sobre los temas judiciales que Jan Topic al parecer no los tenía resueltos y de presuntos contratos que tenía con el Estado. Pero también las malas lenguas soltaron en ese momento, y ahí me parece que la fuente, por ejemplo, del propio señor Boscan es muy interesante, porque hay toda una intriga a propósito de este juego de intereses oculto al que hacías referencia, en el que la venta de armas y de equipamiento de espionaje, de inteligencia de Correcto. Israel, del Mossad, que estaba detrás del señor Diego Ordóñez, de la Democracia Cristiana, partido además del señor, del bolsillo del señor Egas, ¿no es cierto? También Sí. tenía, también tuvo su oposición por parte de Corral, que es el actual representante de la democracia cristiana y del Banco del Pichincha en el gobierno, que se opuso pero radicalmente a eso. Parece ser porque le ha tomado la posta del mismo contratito, ¿no es cierto? Y de las mismas comisiones del señor Ordóñez. Claro. Entonces tú tienes a este hombre que está ligado a la seguridad, a las telecomunicaciones, que no solo suma el apoyo del Partido Social Cristiano, él lo está apoyando también, como diría Carlos Julio Arosemena Monroy, un cadáver insepulto que es Lucio Gutiérrez. Lo apoya también a Jan Topic y lo apoya también Centro Democrático de Jimmy Jairala. Fíjate tú, este Centro Democrático que apoyó las candidaturas del correísmo hasta hace poco. ¿Ah? Mira si no hay en este momento un espectro tan, tan, tan Incongruente, ¿ah? incongruente. Bueno, tú lo llamas incongruente, ¿no? Pero imagínate el ciudadano común que ve todo esto, ¿no? Y que no entiende de cavilaciones políticas y ve todo este maremándum, ¿no? Es difícil de que se prestigie la actividad política con este panorama. ¿Ah? Es muy complicado, es muy complicado. Jan Topic, para entrarle a Jan Topic tiene a su padre que está ligado a una compañía que ha sido contratista con el Estado. Esto no va a poder él sacarse de encima eh, ese vínculo. Ahora, Ahora, tú Jan mencionabas Topic, que esa compañía tenía contratos con el Estado, entonces no, ese fue el principal pretexto legal, así que había un impedimento legal para que sea, o sea, Jan Topic no es que estuvo en la oposición a Lazo, él quiso ser funcionario de Lazo y Lazo quiso que Topic sea su funcionario. El problema es que hubieron obstáculos legales. ¿Esos obstáculos legales no están vigentes ahorita? oye, no los conozco. Yo me imagino que las candidaturas presidenciales que todavía están en el momento de impugnar la habrán revisado. Pero bueno, ahí la verdad es que por alguna razón muy poderosa, el gobierno de Lazo, además de lo que tú acabas de describir, de ese contrapunto de intereses, no lo hizo a este señor secretario de Seguridad.
porque él decía, y lo he visto en redes, tener un plan. Y efectivamente, cuando él habla de seguridad, lo habla con un dominio del tema, ¿no? El que ya yo desearía que ese mismo dominio del tema lo tuviese para los problemas del Estado ecuatoriano, ¿no? Ahora, Él, Agustín Burbano, en una conversación que tuvimos hace un par de semanas, mencionaba que Topic, uno de los elementos fundamentales para impedir que pueda ejercer como secretario de Seguridad era que precisamente Topic tenía una estrategia que involucraba la represión y el control de todas las mafias, incluidas aquellas vinculadas al propio gobierno. ya, ya, Es eso decir, que era demasiado. a más del tema este de las compras que se están haciendo a Israel, que las manejaba primero Ordóñez y que ahora las maneja Corral, había una oposición muy fuerte porque en su propuesta se necesitaba, ¿no es cierto?, técnicamente operar en contra de todos los grupos delincuenciales. Y eso estaba pisando los callos de cierta gente dentro del gobierno. Claro, claro. Ahí tienes tú una explicación, ¿no? Este hombre ha cogido como quiso tener como binomio a Pedro Freire y eh, me parece que fue el Tribunal Contencioso Electoral el que les dijo que no, que había que mantener la paridad de género. Y entonces ahora tiene como binomio él a una ex presentadora de televisión que trabajó en la época del expresidente Correa en canales estatales. Fíjate que no surge como parte de esta corriente de derecha, porque si está el Partido Social Cristiano, si está Lucio Gutiérrez, que son eh, partidos y personajes políticos con tradición, ni siquiera tienen como binomio a nadie de sus filas. Es alguien de fuera de sus filas y hasta de sitios extraños, como esta señora, me parece que es Jacome la señora, ¿no? ¿Ah? No recuerdo el apellido, pero me parece que entonces aquí vienen espacios de congruencia. Empieza sobre esta aparente incongruencia, aparecen las congruencias, porque a la final Dios los cría y ellos se juntan. Pedro Freire podía haber sido, ¿no es cierto?, del Partido Socialista en algún momento, pero su verdadera alma, ¿no es cierto?, está con la extrema derecha y está su vinculación con Vox. Lucio Gutiérrez en algún momento se decía que era el Chávez ecuatoriano y tuvieron el nombre, ¿no es cierto? Sociedad Patriótica viene de alguien con ciertas luces dentro de esa iniciativa que hablaba de la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, que era lo que fundó Eugenio Espejo en términos de la lucha, ¿no es cierto?, por lo que después sería la independencia del país y la lucha en contra de la tiranía. Pero todos esos elementos, ¿no es cierto?, se desvelan como máscaras del momento en que aparece la realidad de las cosas. Aquí hay una propuesta, ¿no es cierto?, que más allá de las intenciones, inclusive del señor Topic, que no las conozco a profundidad, está la imagen, ¿no es cierto?, del Rambo, de la represión, de la Claro, mano dura. Y entonces ahí está la aparece, ¿no es imagen. cierto? Aparece que detrás de esa primera capa de incongruencia, detrás de esa primera capa de confusión, empiezan a aparecer las verdaderas verdades, pues, ¿no? Entonces aquí están los partidarios de la mano dura, los partidarios de dar palo a la gente. Claro. Eh, eh, pero, vol pero volvemos nuevamente a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Un elemento importante, partidos de alquiler, el Partido Social Cristiano también transformado en este contexto en un partido de ocasión, en un partido que es capaz de dar su apoyo, porque sin duda ninguna, la cabeza de Jaime Nebot, que es un hombre político, que es un hombre inteligente, su preocupación fundamental no es que gane Topi. Estoy seguro que él está convencido que Topi no va a ganar, pero su preocupación fundamental está en el número de asambleístas que necesita tener en la Asamblea Nacional para mantener su capacidad
de influencia, su Bueno, capacidad. pero puede haber también un cálculo antes de entrar de lleno al tema del Partido Social Cristiano y en general de todo este problema de la estructura de partidos, qué mismo está detrás de estas descripciones individuales que hemos hecho. Podría ser que detrás de esto esté una apuesta de la mercadotecnia de la política, de convertir a Topic, ¿no es cierto?, en la respuesta de un pueblo desesperado. ¿No? Es Sí, decir, en ese espectro, allá en el tema de la semiótica, ¿no? En términos de lo simbólico, ¿no es cierto? Se requiere mano dura, frente a la inseguridad se requiere la seguridad y la mano dura, y ahí más bien sería la candidatura de Revolución Ciudadana con la presencia de una mujer en este país machista la que quedaría desfavorecida. Tendríamos toda una carrera de cuál se muestra más macho, ¿no es cierto?, para afrontar con mano dura los problemas del país. Y ahí aparece la imagen de Bukele y el hecho de que Otto se fue también a tomarse foto con Bukele y que todo el mundo, mencionado o no, aparece, ¿no es cierto?, el espectro de la solución salvadoreña como única respuesta a la crisis. De aquí el gran contraste que se ha visto acá, ¿no es cierto?, es un Andrés Arauz que ha tenido el coraje de decir claramente cuáles son las raíces del problema y dice la narcobanca. Si es que no se estrangula la fuente de financiamiento del crimen organizado, que es el lavado, la situación, tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lazo han ido creando una normativa que favorece precisamente esa situación, con el tema de los créditos vinculados, con las confesiones inconfesables ante el SRI, la desregulación financiera, el favorecer las offshore, esto que pretendieron de las zonas francas, todo eso iba a favorecer precisamente el convertir al Ecuador en un centro de blanqueo. yo Todos quería, los demás, yo quería, mira, todos los demás. esto de la narcobanca de Arauz es muy importante, porque mira, todo esto configura, y déjame cerrar. Lo mismo pasa con la candidatura de Yacu Pérez. Yacu Pérez fue candidato por el partido Pachacuti la vez pasada, el 2021. Se sale del partido Pachacuti y ahora alquila al Partido Socialista, que antes había candidatizado A a Villavicencio. Villavicencio, lo alquila para que lo apoye ahora, ¿no? Herbas, 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 el gran fenómeno del 2021 con la izquierda democrática, el fenómeno del TikTok, el empresario que aparentemente embriagaba a los jóvenes emprendedores porque se mostraba juvenil y se mostraba fresco. Ahora resultó en este interregno, nunca pudo explicar las denuncias de Lazo, que fueron muy puntuales. Que tuvo la cara de decirle que Herbas era corrupto, ¿no? Y que nunca se No, aclaró eso. no solo eso, yo dice, vienes a pedirme que el SRI no te investigue, pague el impuesto a la renta. Y he visto ahora a Herbas que tiene dificultad para explicar por qué el 2022, después de que lo denuncia Lazo, paga $20,000 de impuesto a la renta y años anteriores pagaba 1.000, 2.000. Tiene dificultades para explicar este tipo de cosas. ¿Ah? Entonces tenemos unos candidatos presidenciales que alquilan partidos, que alquilan movimientos para poder candidatizarse, con lo cual prostituyen todo el sistema de partido político que no hay en este momento, la democracia se debilita, por lo tanto, convierten a la política en una práctica prostibularia, ¿no? de tránsfugas, de gente que, insisto en esto, Pero con además ideas. con una serie ¿cómo te digo?, de incoherencias. Es decir, Villavicencio aparece en el partido de María Paula Romo, al que lo execraba hasta hace poco tiempo. Y además aliado con Vanegas, a quien lo denunciaba con el tema de esa empresa Oro Negro, que era una cuestión con denuncias bien concretas, tanto a María Paula como a Vanegas. Y Yacu Pérez, ¿no es cierto?, vuelve a estar en una coalición con el partido Pachacutic, al cual mandó al diablo precisamente porque había traicionado a ya no era digno, digamos, de su presencia. Es decir, Claro. yo no sé cómo se van planteando las cosas de una manera tan...
rocambolesca, ¿no? Sí. Rocambolesca. Entonces, Tan oportunista, oye, porque yo creo que no hay otra palabra, quería tener una cuestión más suave, pero es del oportunismo, es qué es lo que me conviene. Hoy día, ¿qué me conviene? correcto, hoy día que me conviene. Entonces tú tienes este momento, una sociedad colocada, esto puede sonar duro, pero es una democracia que cultiva la hipocresía. Todos la cultivamos de una o de otra manera, ¿no? El elector la cultiva porque va y vota sin preguntarse mayormente, ¿no? Y los actores políticos que ya los hemos descrito aquí, de 8, 7, no tienen ningún escrúpulo en recurrir a cualquier práctica, por más impura que sea, con tal de mantenerse en el escenario político cuidando cierto tipo de intereses. Ahora, más allá de este análisis, yo creo que nos falta llegar nuevamente, ¿no? Ya hemos visto por el lado de la demanda, veamos por el lado de la oferta. Nos falta entender qué pasó dentro del Partido Social Cristiano. Yo te interrumpí cuando decías, en la visión estratégica de Nebot, ¿no es cierto? Lo que le interesa es conseguir un mínimo de curules, un número de legisladores en la Asamblea. Puede hacerlo cuando, por ejemplo, elimina a uno de los personajes que más visibilidad habían tenido en los últimos tiempos, que es Luis Almeida, que inclusive tiene que salirse del partido y que sale, creo que se va a Centro Democrático, ¿no? Mira, yo he leído en la prensa y a algunos amigos los he escuchado críticas muy duras al manejo que ha hecho Jaime Nebot del Partido Social Cristiano en los últimos años. No hay fórmulas para conducir estructuras partidarias, realmente. Yo supongo que Febres Cordero, que tuvo su éxito en el manejo del Partido Social Cristiano, y su éxito como gestor, fundamentalmente como alcalde, si la hipótesis es cierta, me parece a mí de decir, él fue mejor alcalde que presidente y la derecha así lo evalúa. El Partido Social Cristiano, cuando comienza estas designaciones, que lo he escuchado a Ron decir que fue la dedocracia la que en los últimos años se ha impuesto en el Partido Social Cristiano. Cuando dice la dedocracia, dice el dedo de Jaime Nebot, ¿no? Así eligieron a Cintia Viteri, así han venido eligiendo a, a una serie de candidatos y no han dejado que sea la dinámica interna la que vaya provocando la selección de candidatos. Mira que Guillermo Lazo al final se alimenta en estos 2 años de fracaso en el gobierno, se alimenta de los disidentes del Partido Social Cristiano, que se apartan del Partido Social Cristiano Y porque esas, ya esas no tenían tradiciones fueron muy nada. duras, ¿no? Dentro de digamos, la familia social cristiana, personajes como César Ron, como Pascual del Chopo, yo creo Como que fueron Cucalón, pérdidas muy importantes, ¿no? Como Cucalón, Cucalón, claro. el ministro de gobierno, y una serie de que ahí están los Entonces, hermanos. por seguir la línea argumental, por entender qué es lo que pasa con el sistema de partidos, hemos visto la izquierda democrática, la democracia cristiana, el Partido Socialista, Sociedad Patriótica, de alguna manera, ¿no es cierto?, la dedocracia operaba en todos ellos. Sí, o sea, en última instancia se hacían algún evento para las internas, para las primarias, pero en los hechos era un tema de más o menos maquillado de dedocracia. Pero era respecto a gente que tenía trayectoria dentro de esas, entre comillas, familias políticas. En el caso de la familia política social cristiana, había sido fruto de ese esfuerzo que muy bien lo describía, no sé si te acuerdas de Efraín Álvarez Fiallo en el Congreso, que tenía un discurso formidable sobre el Frankenstein, ¿no? Que decía, el Frente de Reconstrucción Nacional es los pedazos de muertos, de estos cadáveres insepultos que hablaba Arosemena Monroy, ¿no? Entonces sacaba un brazo de un partido, un vaso de un partido de conservador presidido por Armijos, del partido conservador, una pierna del partido conservador de Terán Barea,
una parte del Partido Liberal de Raúl Clemente, otra Y parte del lo Partido cosían. Liberal de Blasco, y los iban pegando, ¿no? Y entonces eso fue el Partido Social Cristiano, el heredero del Frente de Reconstrucción Nacional. Entonces, tú tienes aquí trayectorias, o sea, hasta Hualpa del Chopo, perdón, Pascual del Chopo, son décadas de militancia, ¿no? A veces la otra cara del partido político que son las cámaras empresariales. Pero Pascual del Chopo tiene una larga trayectoria en el Partido Social Cristiano, César Ron también. Bueno, Jucalón es una cuestión más reciente, pero estas lealtades han sido viradas en los pocos últimos años, que conjuntamente con el descalabro electoral, sobre todo en el Guayas, yo creo que han golpeado muchísimo la estructura del Partido Social Cristiano. Sí, Hay sí. que tomar en cuenta que estamos hablando de estructuras en el que hay mucha inversión, no solamente de plata, sino de plata y personas. Es decir, hay mucho esfuerzo detrás Correcto. de construir una izquierda democrática, detrás de construir un partido socialista, detrás de un partido social cristiano, un partido demócrata cristiano. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, ahí estos son instituciones que forman parte, ¿no es cierto?, de una construcción democrática. Si no tenemos Pedro, esas instituciones, si no tenemos esos mecanismos de canalizar racional, respetuosa, legalmente las disputas, pues el país entra en el caos y entra en el abuso y entra en la violencia, en lo que estamos viendo ahorita, en el relajo, en el relajo. porque eh, eh, apuntando lo que acabas de decir, ¿de dónde salen los políticos? ¿De dónde deberían salir los políticos? De los partidos políticos. No pueden salir los políticos de la iglesia. Peor si salen de los cuarteles, peor. O de las cámaras, que es lo O de más las común. cámaras, peor, de los bancos. No puede salir un político, tiene que salir de los partidos políticos. Por eso es que es tan importante hacer una depuración, reflexionar sobre esto. Yo lo he traído a la mesa porque cuando vi los ocho binomios presidenciales, fue lo primero que me llamó la atención. Esta cosa que está atravesando estos 7 binomios. 7 binomios, algunos de ellos, Pedro, algunos de ellos ni siquiera han tenido participación electoral antes y ya están involucrados en este tipo de práctica. Por ejemplo, Topi es la primera vez y ya está involucrado en este tipo de práctica, ¿verdad? Sonne Holner es la primera vez y ya está involucrado en este tipo de práctica. ¿Verdad? Este señor Bolívar Armijo, que estuvo en el correísmo, primera vez, ya está involucrado en este tipo de prácticas. ¿Cómo puede una democracia sostenerse así? No puede, no debe, mejor dicho, no se puede. Tendremos una democracia dislocada, discapacitada, y es cierto lo que tú acabas de decir, hay partidos políticos históricos en el país, ideológicos y que han aportado, y que, bueno, por muerte natural han desaparecido y ahora están colocados en el tablero político como una comparsa más. Pero si no los hay que dejar y hay que promover, ojalá la revolución ciudadana se fortalezca como partido político, porque la candidatura que tienen ahora es la única que aparece coherente, es la única que aparece proveniente de una militancia, Y de un es la proyecto, única. me parece que es importante además ubicar el tema que no es solamente el hecho de la estructura de personas que se reúnen ya durante varios años, sino de un proyecto de país con una propuesta de solución de los problemas nacionales que es coherente con lo que hicieron en el gobierno. Es decir, me parece que, no sé, el Partido Socialista, no sé, el señor Freire, ¿no es cierto? O el señor Villavicencio, ¿en qué medida responden a los principios fundacionales de un Ricardo Paredes, de los hermanos Zambrano, de Manuel Agustín Aguirre, de Telmo Hidalgo, de, no sé, pues de Juan Isaac Lobato? ¿No? ¿En qué medida corresponden a esa cuestión? ¿En qué medida, ¿no es cierto?, los que ahora están respaldando, los candidatos respaldados ahorita por la izquierda democrática, corresponden al ideario de la internacional socialista, de la socialdemocracia, de lo que fue la fundación de la izquierda democrática? Entonces, yo no sé en qué medida, qué tan cristiano, ¿no es cierto?, es el proyecto que está proponiendo el señor Topic, por ejemplo. Entonces, Claro, claro.
En Claro, es que, contraste, ¿qué nos dices de esta alternativa que sería la Revolución Ciudadana, que también le ha tocado encontrar, ¿no es cierto?, por la persecución que ha sufrido, encontrar en su momento ser acogidos por el Centro Democrático, por ejemplo, pero que ahora aparece, ¿no es cierto?, con mucha coherencia, porque son las mismas estructuras políticas, y defendiendo los mismos intereses, en este caso bajo resolución también la dedocracia de Rafael Correa, que plantea el binomio de Luisa González y Andrés Arauz. yo quisiera antes, yo quisiera, ojalá alguna gente de derecha nos esté escuchando. El mejor negocio para la derecha es fortalecer partidos políticos, pero no empresas electorales, sino partidos políticos. Lo entendió muy bien Febres Cordero en su momento y por eso pudo Febres Cordero ir estructurando en el tiempo un brazo político que ha terminado como está terminando ahora, pero que ha contribuido a que en el Ecuador exista la opción y pueda, la opción de derecha y pueda también hacer su contribución en el escenario, en el escenario político del país. A mí no me cabe duda de que desde hace algún tiempo el país entró en un código binario, en un código binario para muchos de correísmo anticorreísmo. Y ese correísmo anticorreísmo ha ido más o menos marcando las actuaciones y las decisiones de muchos actores políticos en el país. Sin embargo, y aquí entro con una hipótesis para ir respondiendo a la última pregunta tuya, Pedro. El 2021, desde mi punto de vista, la performance, como dicen los periodistas del fútbol, que tuvo Javier Herbas con ese 15% que le permitió esos 16 diputados, no era fundamentalmente un electorado ideológico, era un electorado que no se encontraba a gusto en ese código binario, que no quería definirse ni como correísta ni como anticorreísta, y votó por este caballero. Este caballero viene y decepciona, como decepcionó Lasso también en la segunda vuelta electoral, que se benefició de ese electorado. Porque ese electorado que lo llevó del 19,9% que creo que tuvo en la primera vuelta y que lo llevó al 52 y pico por ciento en la segunda vuelta, ese electorado no era pues de Lasso, no correspondía a Lasso, ¿ah? No estaba ahí, esperó que Lasso con sus decisiones no atente contra la clase media, que con sus decisiones no vaya a favorecer a sus amigotes como ha hecho la plutocracia siempre en el país. Es decir, que tenga un poco más de racionalidad. Eso era lo que esperaba eso. Entonces ahora venimos a estas elecciones anticipadas, Pedro. Nuevamente, ya venimos ahora en un momento distinto. Aquí hay una primera hipótesis. Mira lo que voy a decir. El anticorreísmo que existía el 2021, Lasso lo achicó, Lasso lo aminoró. Si antes había una avenida de 3 carriles en el anticorreísmo, la actuación de Lasso, su fracaso, su derrota, la manera como ha actuado, ha achicado esa gran avenida y la ha convertido ahora en una sola avenida de un solo carril. ¿Y tú crees que dure eso hasta la segunda vuelta, en caso de que haya? Eso ya, mira aquí, entramos en un terreno como arenoso. Ya eso es materia de la gente que hace marketing. Las campañas de marketing deben de definir con precisión las características
de los segmentos electorales por edad, por ánimo, por aspiraciones, y van a intentar moverlos hacia allá. Yo te diría ahí, no es... El sistema electoral también pasa y se fundamenta en el marketing político, Pedro, ¿no? En toda la sección de la palabra. Ellos intentan Con todo lo de construir. manipulación que eso puede significar, ¿no? Cuando está vivito, Correcto. puede ser que haya bajado ese veneno que lograron insuflar en la sociedad ecuatoriana durante todo este tiempo, pero yo creo que con los adecuados catalizadores nuevamente pueden reactivarlo, ¿no? Correcto, tú lo acabas de decir. El marketing político hoy es parte esencial de la sociedad del espectáculo que llama Vargas Llosa, ¿verdad? Del mundo este de la opinión, Que ¿no? Vargas Llosa lo roba de Guy Debord, ¿no? Que es el que lo escribe en Ah, el ya, mira, 67. valga la precisión que me hace, ¿no? En esta sociedad del espectáculo, el marketing es el que te crea figuras, es el que te crea los relatos, ¿verdad? Y lógicamente muchas veces las consecuencias son indeseables, pues, porque las consecuencias es la politiquería muchas veces y la demagogia, ¿no? Y al, Y qué tanto pueden defenderse, por ejemplo, esfuerzos de solidez ideológica, programática, de esfuerzos de organización partidaria como la que tú mencionas en la Revolución Ciudadana, en el que se puede encontrar no solamente en el binomio presidencial, sino en las candidaturas seccionales, el hecho de que Revolución Ciudadana está volviendo a presentar a las mismas candidaturas, ¿no es cierto? Respetando el espíritu que mencionábamos al inicio de la muerte cruzada, está poniendo al escrutinio público el que la gente juzgue si es que el comportamiento de sus representantes en estos 2 años fue o no fue el adecuado. Es decir, yo creo que hay una situación que plantea una apuesta a futuro de la democracia, que estaría en Revolución Ciudadana, y una situación que están apostando a los dados cargados de precisamente el marketing político del resto de candidaturas, ¿no? ¿Por qué hago yo insistencia en el marketing político? Porque hay gente muy experta en manipular. Eh, el amigo Durán Barba es un especialista en manipulación de las masas, ¿no? Ahora, la apuesta, yo creo que debe ser siempre por los principios. Aun cuando eso pueda sonar romántico, quimérico, pero es la única manera de fortalecer el sistema democrático. Y no creo desacertado que un rostro nuevo, fresco, femenino, pueda ser el que haga el puente con ese segmento que hoy va a intentar también picotear Jan Topic y todas las candidaturas del centro derecha. Recuerda que en el centro derecha esas candidaturas, esas candidaturas van a intentar crecer picoteando este segmento. Pero también ellos están muy divididos, cosa que no ocurre con el segmento electoral de Luisa González. En el caso del centro derecha, enuméralas: Daniel Noboa, Jan Topi, eh, Otto, Otto Sonnenholder, Villavicencio, Villavicencio, que es el que per se va a intentar capturar el veneno, el anticorreísmo per se, ¿verdad? Tienes a cuatro. Ellos cuatro, bueno, para Yacu que, también. Pérez Guartambel también va a medrar del tema del anticorreísmo, ¿no? pero con Yacu tienes yo estimo que con Yacu, su esfuerzo con que él repita la votación y un poquito más que tuvo el 2021, él va a pujar por estar en la segunda vuelta electoral. Todos estos, no olvides que muchos de estos candidatos, especialmente los que entran por primera vez, que son Novoa, Topi, Villavicencio no tanto, pero Novoa, Topi
el otro, ¿cómo se llama? Armijos. Armijos, todos estos que entran por primera vez no cumplen con un requisito en esta campaña que los marqueteros tienen, que es el conocimiento del elector, el reconocimiento del elector del candidato, porque no han tenido tiempo, no han tenido tiempo. Entonces ellos, en esta campaña, ellos la deberían mirar como la base que están construyendo para el 2025, ¿no? A excepción de Villavicencio. Villavicencio ya tiene una votación como candidato asambleísta. Entonces, él sí va a querer crecer sobre esa base y va a intentar picar en Bueno, hay esta una gran inversión de mano. los medios de comunicación y de algunas embajadas ya de casi una década, ¿no? Detrás de Villavicencio. Claro, claro. Villavicencio Más bien en ese sentido, Luisa González también es una cara relativamente nueva, ¿no? sí, pero ahí hay una variante muy distinta. Dígase lo que se diga, el gran elector es Rafael Es Correa. Rafael Correa. Y hay un voto ideológico duro, ¿no? Que no es, Y no es hay la un totalidad de voto, ese voto, pero hay un voto ideológico muy duro. entonces Rafael Correa Delgado, él Tú impone. mencionabas el tema de la votación anterior de Pérez Guartambel, pero yo creo que hay también un proceso de desprestigio muy fuerte dentro de Pachacutic, porque habiendo un grupo, ¿no es cierto?, muy sólido de principios de lucha desde las bases de la organización popular, de la organización territorial, con una visión ideológica clara a favor de los pobres del campo y de la ciudad, que estaría representado por Leonidas Issa. Yo creo que se ha hecho muy evidente el hecho de que algunos disfrazados de indígenas, ¿no es cierto?, o asumiendo el papel de ser los representantes de los indígenas, han estado sirviendo los intereses desde la crisis bancaria. Primero a favor, votando a favor de los bancos y luego siempre a favor de las políticas neoliberales, incluyendo, yo creo que fue muy evidente en las negociaciones que se hicieron en octubre del 2019 y el desempeño a lo largo de todo el gobierno de Lazo, que ha quitado las máscaras a muchos, ¿no? Yo estimo, vuelvo a insistirte, Pedro, que esto va a ser trabajo de los marqueteros. Mm. Si los marqueteros logran poner esto que estamos describiendo y que tú acabas de decir, lo logran meter en el TikTok, lo logran meter en las redes sociales, lo logran meter en las cápsulas que van a hacer de campaña, en la campaña electoral, en la propaganda. Si eso se logra meter y logras movilizar a la gente a favor de la coherencia, a favor de principios, entonces vas a hacer ese puente con este electorado, porque mira, ¿cuánto necesita para ganar la primera vuelta un binomio como el de Luisa González? Según la norma, más del 40%, ¿verdad? O el 40% y más. La votación que obtuvo el binomio de Arauz y Rabascal fue del 32,72% el 2021 y alcanzó en la segunda vuelta electoral al 47,64%. Mientras que Guillermo Lasso obtuvo 19,74, casi 20, y en la segunda vuelta electoral llegó al 52,36. Es decir, Lasso tuvo 23 puntos de subida, mientras que Arauz tuvo del 33 al 47, 10 puntos, 14. o 14 puntos. Entonces, esto que son simples matemáticas, esto tiene que la estrategia de marketing revertirla. Y esto ya es puro marketing. Estas discusiones que hemos tenido y que tenemos en estos espacios llegan a un segmento muy pequeño de la población, que la capacidad para reproducir estas ideas y para aclarar todo este panorama
por el tiempo incluso que tenemos en estas elecciones, que no son más de 2 meses, no alcanza ni por los instrumentos. Es el marketing el encargado, ahora sí, de hacer la batalla. Yo no he visto ni he entrado todavía a analizar las cápsulas que han comenzado a rodar ya de las diferentes candidaturas. Muy pocas son las candidaturas que han comenzado a hacer rodar su propaganda. Todavía no pueden, legalmente tienen que esperar que se abra, creo que es solo una semana, es un tiempo muy corto en la parte legal. Así es que ahorita están jugando, digamos, desde el graderío, todavía A mí no me parece, formalmente. a mí me parece, Pedro, una idea muy fuerte que seguramente el marketing lo va a trabajar, una idea muy fuerte y muy sencilla, es para ese elector que eligió entre el anticorreísmo y correísmo en la elección pasada, votar por Hervas y votar por Lasso, ese elector, primero por Hervas y luego por Lasso, al ver lo ocurrido con Lasso en una sencilla operación, con estábamos mejor. Ahí es donde la idea fuerza del marketing tiene que centrarse. ¿Por qué se estaba mejor? ¿Cuál es la garantía? ¿Dónde están las garantías de que efectivamente ese futuro tiene certidumbre? Eso tiene una cosa de la cual se puede agarrar el elector y decir, sí, me desbloqueo, allá voy. Ahí es donde tienen que trabajar los marqueteros. Desgraciadamente estamos en manos del marketing, mi querido Pedro. Buen hombre, mira, nos hemos pasado larguísimo más del tiempo, pero yo creo que valió la pena. Te comprometo para una segunda sesión en medio de la campaña, porque yo creo que es muy importante profundizar estos temas estructurales del funcionamiento del sistema de partidos, pero también del funcionamiento de la democracia y de las instituciones y la legitimidad republicana, que creo que están ausentes inclusive en la discusión de la academia. Te agradezco muchísimo por tus reflexiones, Guillermo, y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Ojalá el país se decida por la esperanza y no por el espanto. Correcto. A tus órdenes, Pedro. Gracias. Buen día. Listo para embarcarte en una aventura histórica única. Trisugil te invita a descubrir el pasado a través de increíbles viajes en el tiempo. Explora las rutas legendarias y los lugares íconos que dieron forma a la historia para poder cambiarla. Visita las maravillas del mundo antiguo, desde majestuosas pirámides hasta las antiguas ruinas romanas y las Islas Galápagos. Sumérgete en la atmósfera de ciudades históricas y la selva llena de encanto y misterio. Con Trisugil vivirás la experiencia auténtica y te conectarás con la cultura de cada destino. Prepárate para viajar en el tiempo con Trisugil. Descubre el pasado en tu próximo viaje. Separa tu cupo ya. Si te emociona pensarlo, imagínate hacerlo.